esta situación del Perú en el mundo, mire esta imagen. El Papa Francisco recibe hoy al ministro de Relaciones Exteriores peruano. El canciller César Landa se reunió hace algunas horas en el Vaticano con el sumo pontífice, pero te tengo que decir algo, Fátima, a ti y a todos los amigos que nos están viendo. La ausencia del presidente de la República, la ausencia de Pedro Castillo, terminó siendo el tema dominante en los encuentros. En las primeras palabras que intercambia el canciller César Landa, tanto con el Papa Francisco, así como con Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, el homólogo de César Landa, podríamos decir el canciller del Vaticano, tienen que ver estas primeras declaraciones, estos primeros diálogos con la ausencia de Pedro Castillo. Ya lo advertíamos, iba a ser notoria la ausencia de Pedro Castillo. El canciller allí intentaba hacer algunos malabares para explicar por qué no había venido el presidente. Vamos a ver este primer momento del saludo del canciller César Landa con el Papa Francisco, material, hay que decirlo, difundido por Palacio de Gobierno. Así que escuchen el saludo y lo primero que hace el canciller cuando se encuentra con el sumo pontífice. Un gusto. Estoy bien, un gusto. Y gracias por esta visita. No, al contrario, traigo las excusas del señor presidente Pedro Castillo. Muchas gracias. Y ha sido una práctica usual que el Congreso diferencie a la persona del jefe del Estado, antes la majestad real, ¿sí? Pero el actual Congreso ha planteado una relación más... ¿Qué te pareció? Estamos hablando de un momento del saludo. Apenas en el saludo el canciller se presenta con un documento de Pedro Castillo diciendo: aquí te traigo las excusas del presidente. Una segunda referencia es ya en conversación directa con el Papa. Por supuesto, las personas tienen que acercarse al Papa Francisco, que además mostró una salud resquebrajada. Hoy, hay que decirlo, la dificultad para caminar que tiene el Papa es evidente y la dificultad para oír también. ¿Qué pasó en ese momento, no? Al parecer el Papa le pregunta qué pasó con el presidente Castillo, y el canciller dice: ha sido una práctica usual que el Congreso diferencia a la persona del jefe de Estado. Una discusión que tuvimos también en, digamos, el país, cuando hablábamos de por qué se le negó el permiso a Pedro Castillo. Bueno, ha sido parte, te digo, se termina robando la agenda del canciller, la ausencia de Pedro Castillo en el Vaticano. También es evidentemente lo que se resalta desde Palacio al difundirse precisamente las excusas, evidentemente. Lo cierto es que hay dos puntos que se podrían observar sobre el no permiso de parte del Congreso, la falta de autorización para que el presidente viaje, la imagen del país, ¿no?, en cuanto a este conflicto permanente entre los poderes del Estado. Y también, por otro lado, el saber o no diferenciar al presidente de quien lleva la banda presidencial. Sí, y no fue el único momento en el que el canciller, el jefe de la diplomacia peruana, tuvo que explicar la compleja situación que se vive en la política interna. Mira lo que pasó. Nada más se saludó el canciller con Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, porque hubo además una reunión con estas otras autoridades, pero volvió a salir el tema allí de la ausencia de Pedro Castillo. Vamos a escuchar este momento. ¿Por qué no le dieron el permiso? Hay una situación muy tirante, lamentablemente, y han entendido que no corresponde que salga, ¿no? Pero sí paranoia. También consideraron que estuvo fuera de tono por afirmar la paz, la ley internacional, condenar a Rusia, como reconocer. Por eso entonces esta fue la razón por la que negaron. Señor embajador, aquí estamos todavía. Buenos días. Yo no sé si esto va a costar aumentar algunas preguntas, si es que es posible la interpelación, porque lo que está diciendo, me parece, ayer el canciller, es que el Congreso ha estado en contra de que el presidente establezca su posición sobre Rusia, por ejemplo, en las Naciones Unidas. Sí, y hay que, claro, y hay que explicar que, digamos, ese no fue quizá el principal argumento. El canciller trataba de dar sus explicaciones más diplomáticas, me parece, ante eso no se puede haber hecho quedar mal incluso. El jefe del Vaticano, pero ¿quién...? Imposible negar que estas declaraciones ya del canciller no puedan traerle algún problema político o algún roce político con la oposición.
Hay que decirlo, este es el material que libera Palacio de Gobierno para conocimiento de los periodistas y bueno, lo que correspondía era examinar cada segundo de ese material y son así de fidedignas las conversaciones que tuvo el canciller César Landa, en ese caso con el secretario de Estado del Vaticano. Un encuentro, en el caso del Papa Francisco, más bien protocolar, de saludo, de intercambio de buenas intenciones entre ambos estados y sí, más bien con el secretario de Estado se acordó la devolución de 3 vestigios peruanos, 3 momias peruanas que estaban en un museo en el Vaticano, serán devueltas al territorio nacional. Santiago, además con el tono particular de poder hablar en el mismo idioma que entendemos todos los peruanos, bueno, también los argentinos, porque el Papa Francisco es de Argentina, algo que no se veía antes. De hecho, resaltamos la figura del Papa Francisco, Papa sudamericano. Sí, tal cual. Lo que hemos visto es el Papa manejándose un español y al secretario de Estado también, a Pietro Parolin, que es italiano, pero que también maneja bien el español. Sí me pareció preocupante ver el estado de salud del Papa Francisco. Sí, de hecho es una persona mayor. Los pocos metros que tuvo que desplazarse Francisco de su pupitre hasta un espacio donde estaban los regalos o el intercambio protocolar que también hay de presentes, fue muy difícil, le costó mucho al Papa Francisco movilizarse, se apoya con un bastón, fue parte también de lo que pudimos ver al acceder a este material. Pero mira lo que llevó el canciller a Francisco y una interesante postal. Ese es el regalo que le hizo el Estado peruano al Sumo Pontífice. Es una estampa en plata del Doctorcito de Santa Rosa de Lima. No sé si conocías esa figura. Es una figura religiosa, un niño Jesús que acompaña a la imagen de Santa Rosa. Y allí el canciller le hizo entrega de ese presente al Papa Francisco. El Papa respondió: no conocía yo esa historia de Santa Rosa de Lima. Esto ocurre siempre, es parte de las visitas de Estado a Estado. Tenemos una imagen allí del Doctorcito para que la gente se sitúe en... Mira, es el Divino Niño Jesús, esta imagen del Niño Jesús que acompaña o suele acompañar las procesiones de Santa Rosa. Y ese fue el presente que escogieron las autoridades para entregarle al Papa Francisco. ¿Podrá, Fátima, el Doctorcito de Santa Rosa curar los males de la política peruana? Ojalá que por lo menos ayude a un mejor entendimiento. Pero te decía, lo concreto aquí es que se robó un poco el tema, la ausencia de Pedro Castillo en esta importante visita. De hecho, todos estos instantes, estos momentos están llenos de simbolismos, ¿no? El primer Papa americano, también la Santa de América y evidentemente un encuentro, además, donde se resalta también esta conexión con la Iglesia Católica de nuestro país, respetando siempre todos los credos. Ahora, Santiago, sí, vamos igual abordando el tema político, que es también lo que preocupa. Sí.